Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las demencias, sobre todo de cómo se puede prevenir la demencia. Os voy a dar algunos datos. En España hay 1.200.000 personas afectadas con alguna forma de demencia. En Murcia, la Comunidad de Murcia, unos 55.000 personas tienen algún grado de deterioro cognitivo. Pero el siguiente dato es el más importante. Un 30% de las demencias pueden ser prevenibles y además el 50% de las personas no sabe cómo prevenirlas. Para eso hacemos este programa, para que todos ustedes sepan cómo poder prevenir en parte algunos tipos de demencia. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Carmen Antúnez, gracias Carmen por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Llevas toda la vida estudiando las demencias, eres médico especialista en neurología y directora de la unidad de demencias del Hospital Virgen de las Risas. Así es. Pepe Avellán, gracias Pepe por venir. Gracias a vosotros. Tú no estudias la demencia directamente, pero tú eres el especialista en medicina interna y director de la cátedra de riesgo cardiovascular de la UCAM y veremos lo importante que son esos factores para prevenir la demencia. Javier López Román, gracias Javier por venir. Muchas gracias por la invitación. Tú eres director de la cátedra de Fisiología Activa del Ejercicio de aquí de la UCAM y coordinador del programa Activa Murcia. Y también muy importante, como luego veremos, en la prevención de la demencia. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué le gustaría saber a la gente sobre las demencias. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre la demencia y el Alzheimer. Yo tengo un familiar que tiene demencia y me gustaría saber si es hereditaria o si no lo es. Me gustaría saber si existen varios tipos de demencia. Estas preguntas las iremos respondiendo a lo largo del programa. Carmen, cuéntanos, ¿qué es la demencia? La demencia es una situación clínica, un síndrome. Síndrome es una entidad clínica que puede tener muchas causas, por la cual tiene origen multifactorial, es degenerativa, progresiva y donde los factores genéticos tienen algún papel. Digo algún papel porque depende del tipo de demencia. Es decir, en una situación en que la persona está bien y tiene que haber un referente de que una diferencia cuando esta persona que padece demencia estaba bien con la situación que tiene ahora. De tal manera que por problemas de tipo cognitivo, conductual, psicológico, esta persona ya no puede hacer las actividades que hacía antes. En el área laboral, en el área familiar, en el área social y tampoco puede cuidarse a sí mismo. Esto es dicho de forma progresiva. ¿Eso es una demencia? Ya, pero es un concepto como muy amplio, ¿no? Porque claro, una cosa es que una persona se note que no es igual que antes, pero que su capacidad de trabajo no sea la misma, eso no, pero está aceptablemente bien. Eso no sería una demencia, ¿no? No, claro. Es decir, digamos que demencia sería cuando el rendimiento de esa persona ya no le permite hacer la vida normal. Vale. Claro, eso es la clave. La clave es esa, porque hay un envejecimiento normal, por la cual hay una serie de cambios neuropsicológicos, cognitivos y psicológicos, que eso no es una demencia. Es decir, porque hay personas con el envejecimiento normal que siguen haciendo su vida normal. Esa es la clave. Vale, la clave es que no puede hacer su vida normal. Que depende de otro, vale, que va cada vez dependiendo más de otra persona. Muy bien. Pepe, ¿qué tipos de demencia hay? Pues hay varios tipos de demencia conocidos. Como ha dicho muy bien Carmen, es un síndrome, que es el conjunto de semiología que cabalga junto, pero sobre el paraguas
este se esconde en diversos procesos. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que es la demencia neurológica, que es una degeneración con depósitos de amiloide en las estructuras básicas del cerebro que tienen la memoria, etcétera, del hipocampo, empieza por ahí la degeneración. Luego está la demencia vascular. La demencia vascular es la que se origina a consecuencia de un ictus. Cuando hay un ictus, generalmente el 80% de los ictus son aterotrombóticos, quedan áreas del cerebro sin irrigar. Y si esas áreas están en los sitios clave que dominan este campo, pues lógicamente se produce una demencia. Luego hay otra demencia más silenciosa, también vascular, que es la arteriosclerótica. Ahí es donde los factores de riesgo tienen que jugar un papel importante. Luego hay una demencia que es la demencia por los cuerpos de Lewy, que son unos depósitos de unas proteínas en unos sitios específicos que alteran pues, todo esto que estamos hablando, la memoria, el comportamiento, etc. También conocemos el otro tipo de demencia, que es la demencia frontotemporal. La demencia frontal es la que predomina alteraciones del comportamiento y la demencia temporal es donde predominan sobre todo alteraciones del lenguaje y de las emociones. Y luego está las demencias mixtas, es decir, la que coincide la neurológica, el Alzheimer, con una vascular. O sea que hay 5 tipos de demencia, podríamos decir. Vale, que empleamos muchas veces el término demencia, pero realmente habría que puntualizar e incluso llegar al diagnóstico, como luego veremos, porque el pronóstico puede ser distinto y la prevención también. Vamos a ver, Javier, muy importante, muy importante. Yo he dicho que un 30% de las demencias se podían prevenir y otro dato, el 50% de la población no sabe cómo prevenir la demencia. ¿Qué papel juega el ejercicio en la prevención de las demencias? Pues la respuesta es, te voy a responder con un par de datos, ¿no? Hay una comisión en Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas médicas que existen, que tiene una comisión de demencias y que evaluó los factores de riesgo de padecer demencia, es decir, aquellas cosas que tendríamos que tocar para poder, de alguna manera, evitar o retardar la aparición de esa demencia. Y una de ellas era la inactividad física, así de sencillo. Es decir, si yo cambio la inactividad física, cambio la posibilidad de padecer esa patología, ¿no? Ese deterioro cognitivo. Y después, hace relativamente poco, se hizo un estudio prospectivo con más de 700 sujetos, donde se comprobó de forma clara y directa, en adultos mayores, donde se comprobó de forma clara y directa que aquellos que tenían mejor condición física eran los que menos riesgo de padecer demencia o más tarde la padecían. Yo creo que son 2 datos demoledores de por dónde puede ir la línea de prevención. A ver si la gente de verdad lo entiende, la importancia de hacer el ejercicio físico, porque aunque tú haces un programa del que luego hablaremos, el Eurobarómetro que salió hace no mucho tiempo dice que el 45% de los europeos no hace nada de ejercicio y nosotros creo que somos el tercer país de Europa por la cola en tema de ejercicio. O sea que realmente que la gente luego no diga, es que veo que mi capacidad cognitiva está disminuyendo, haz ejercicio, ¿no? Es una lucha continuada, el cambio de hábito de vida, del cual el doctor Avellán, Pepe sabe muchísimo también, es esencial y no le ponemos, creo yo, desde los distintos puntos sociales, no le ponemos el esfuerzo necesario para ese cambio de hábito de vida. El ejercicio es un buen pivote para empezar. Muy bien. Carmen, a veces decimos una persona que ya tiene una edad y decimos tiene demencia senil. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Bueno, eso es un término que los neurólogos que nos dedicamos a las demencias siempre no nos gusta. Eso es como decir que una persona se llama José. Pero bueno, José hay muchos, ¿no? Pero para diferenciar un José de otro le tenemos que poner un apellido. Decir demencia senil estrictamente lo que significa es una demencia en una persona mayor. Ya está. Pero no decimos nada más. ¿Qué ocurre? Que aquí se aúna el hecho de que se considera por mucha parte de la población y también por algunos sanitarios que es normal perder la memoria con la edad. Y claro, ahí tenemos un gran problema porque diagnosticamos tarde, pero bueno, voy a explicar. Entonces, demencia senil, nosotros tenemos que poner un apellido, claro, y tenemos que ver, porque cuando nosotros tenemos la idea de que demenciarse es perder la memoria, es normal con la edad,
estamos cometiendo un gran error, porque no llevamos al paciente a que sea evaluado, tenga la edad que tenga, a un centro especializado para que vea qué posibilidades, si realmente es una demencia, si realmente no. La clave es lo que hemos dicho antes, que el paciente sea o no independiente. Pero digo, diagnosticamos tarde por esta idea, por pensar que la gente es normal que pierda la memoria con la edad. O sea, me estás diciendo que no es normal perder la memoria con la edad. No es normal. Es normal que haya un cierto retardo en recordar. Nosotros tenemos un almacén de la memoria y en sacar esa información de ahí tardamos un poco más con los años, con el envejecimiento. Olvidamos algunos nombres, es verdad, pero el resto de capacidades, la capacidad de ser independiente, no cambia, no cambia. Una vez leí un artículo que me llamó mucho la atención que decía que se te queden palabras en la punta de la lengua no es un signo de demencia, es un signo de la edad. ¿Eso es así? Sí, bueno, hasta cierto punto es verdad. Es decir, que dice, lo tengo en la punta de la lengua. La clave está en que al rato, a las 2 horas o al día siguiente te viene la palabra. Si eso te viene, no tienes que preocuparte. Ese es el kit de la cuestión. Ese es el kit de la cuestión, vale. Porque viene... Pues, aunque sea al día siguiente. Aunque sea al día siguiente, no pasa nada. Vale. Esto era. Vale. Esto era. Entonces, esa es la clave. No, pero creo que ese dato es muy importante porque a todos nos ha pasado que de pronto dice, y este nombre no me sale. Y yo, si me ha pasado alguna vez, me quedo con la cabeza dándole vueltas hasta que me sale, porque es que me mosqueo. No, haces muy bien, haces muy bien. Si te preocupa, no es demencia. Vale. Si no te preocupa, puede ser. No, pero que se te queda en la palabra y dices, si es que lo sé, no. Pero luego al rato, efectivamente, te viene. Vale, entonces eso es signo de la edad. Eso es signo de la edad. No son gnósicos como tú quieres decir, no, efectivamente. Vamos a ver, Pepe, ¿qué factores están implicados en el desarrollo de las demencias? Sí, hay una serie de factores que tenemos perfectamente identificados y relacionados con el desarrollo de la demencia. Uno están los factores genéticos. Sabemos que hay agrupación familiar de demencia en determinadas familias y esto está relacionado con alguna alteración en los genes que regularían la expresión de algunas enzimas clave o alguna proteína clave en la angiogénesis o en la neurogénesis o en el entronque de la sinapsis y demás. O sea que sí, la genética por una parte. Por otra parte está la edad. Es decir, claro, en la edad se producen unos cambios fisiológicos del envejecimiento sobre los que puede haber unos cambios patológicos añadidos y hay factores de riesgo. Pero fisiológicamente las arterias se van endureciendo, se va produciendo una hialinosis de las arterias. Esto puede afectar a la irrigación de determinadas áreas claves en el cerebro. Es decir, que hay... Pero donde vamos aquí a lanzar nuestra lanza es en favor de luchar contra todos estos factores modificables que sí están relacionados con la demencia y cuyo control puede reducir hasta un 40% la prevención y la aparición de demencia. Y en estos factores está, primero, el tabaquismo. Segundo, la diabetes mellitus. Tercero, la hipertensión arterial y voy a añadir el consumo excesivo de alcohol. Es decir, estos factores, sobre todo algunos de ellos, como es el tabaquismo, la diabetes o la hipertensión, aceleran el denominador común de lo que hemos dicho de las demencias vasculares, arterioscleróticas. Es decir, son factores que aceleran el desarrollo, su descontrol, el desarrollo de la arteriosclerosis y con ello de las demencias de tipo vascular. O sea que todos esos factores que ahora veremos hay que controlarlos muy bien. Vamos a ver, Javier, hemos dicho que el sedentarismo favorece mucho el desarrollo de la demencia, o sea que hay que hacer ejercicio. Dentro del ejercicio, ¿qué sería mejor? ¿Ejercicio físico aeróbico, es decir, caminar, bicicleta, natación? ¿Ejercicio físico anaerobio, es decir, pesas, resistencia, fuerza, o una mezcla de ambos? Yo creo que hay que contextualizar al sujeto. Es decir, estamos ante un sujeto mayor, seguramente, añoso, con una, como ha dicho el doctor Avellán, con una disfunción fisiológica generalizada, fisiológica, no fisiopatológica, es decir, propia de la edad,
y que por tanto el ejercicio físico, como todo ejercicio físico, debe ir absolutamente orientado y dirigido a la persona esa en concreto. Y puesto que nos movemos con esos condicionantes, el ejercicio físico para esas personas es muy concreto, es global. Es decir, tenemos que atender a todos los aspectos del ejercicio. Realmente casi diría lo mismo para una persona de 40 años, pero bueno, en este caso más todavía. El ejercicio debe ser un ejercicio global. Más aún cuando tanto el ejercicio aeróbico como anaeróbico como el de fuerza han demostrado claramente en el Alzheimer su mejoría, ¿no? de esos sujetos. Pero en este tipo de pacientes, y no solamente aeróbico, fuerza, sino también añadir el equilibrio, añadir la flexibilidad, elementos súper importantes para lo que estaba diciendo Carmen, ¿no? Es decir, para intentar de alguna manera preservar las funciones que te van a hacer vivir una vida normal, ¿no? Entonces, el ejercicio global. Pero además quiero añadir una cosa importante. Fíjate, da la sensación como si la condición física, quisiésemos mantener la condición física para poder mantener de alguna manera nuestro nivel cognitivo, ¿no? En el caso del ejercicio y en este grupo de personas, la adherencia al ejercicio comienza a ser el factor más importante. Si yo consigo adherencia al ejercicio, en mayor o en menor cantidad voy a conseguir totalmente una mejoría, ya no de la condición física, que también de la calidad de vida. Y eso secundariamente va a llevar a una mejora de los hábitos y de las capacidades de ser independiente en la vida. Por tanto, me da igual el tipo de ejercicio, pero adhiérete al ejercicio, sería un poco el mensaje, ¿no? No, me parece muy importante tal y como que hay que personalizar, individualizar el ejercicio. Totalmente, siempre. Yo veo a veces en la consulta a personas de 70, 75 años que por artrosis me dicen, es que yo no puedo andar 1 hora. Digo, pues no andes 1 hora, anda 10 minutos 5 veces. O haz otras cosas. Y luego haz bicicleta. Y hay una cosa que yo practico y creo que es muy importante decirlo, que hay que hacer, que es, tú has dicho casi 4 tipos de ejercicio, porque has dicho aeróbico, que es bicicleta, andar, anaeróbico, resistencia, fuerza, pero luego has añadido 2 que son fundamentales. Es la elasticidad, hacer ejercicios de estiramiento. Totalmente. Y el equilibrio. Y uno muy importante. En estas personas mayores, el equilibrio. El equilibrio. Que está fundamentado en la fuerza realmente, pero es otra capacidad, no es capacidad propioceptiva. De hecho, hay estudios, ¿no?, que relacionan la cantidad, o sea, el tiempo que tú te puedes mantener sobre una pierna con la expectativa de vida. Es porque, claro, el que no tiene equilibrio se cae y ahí empieza el problema. ¿No? En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferri y nuestra experta en traducción Mariluz Soler han elegido unas palabras para explicarnos su origen en relación con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a hablar de la demencia senil. Demencia es una palabra que viene del latín dementia, que significa cualidad de salirse de la mente. Está compuesta por el prefijo de, que significa de arriba abajo, alejarse, y mentia, que viene de mens mentis, mente. Y el adjetivo senil significa literalmente con la debilidad mental propia de la vejez, cosa que ya arreglaremos después. Y viene del latín senex, que significa anciano, donde tenemos muchas otras palabras como senado y, por ejemplo, senior. En medicina tenemos, por ejemplo, el geriatra, que está compuesto por geron, que significa anciano, e iatros, que significa médico. Es este médico que se ocupa de las personas mayores. También tenemos, por ejemplo, el geriátrico, un lugar donde están las personas mayores. En Roma hubo un escritor romano, latino, que es Cicerón, y escribió un tratado sobre la vejez, se titula De Senectute. Ahí expuso los pros y los contras de la vejez. Y uno de los pros es que lo bueno de ser viejo es que has tenido todos esos años vividos, el saber y la experiencia de haber vivido. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Es una sección interesante, le gusta mucho a la gente, ¿sabes? Está muy bien. Está muy bien. Vamos a ver, Carmen, ¿cómo diagnosticamos una demencia? Porque por lo que hemos visto antes no es tan fácil. ¿Y cómo la diferenciamos de un deterioro cognitivo leve? Voy a empezar por la segunda, vale, si no te importa. El deterioro cognitivo leve es una condición por la cual la persona tiene fallos. Tiene fallos, generalmente lo más frecuente en la memoria, pequeños fallos, que no le impiden hacer su vida normal. Pero esos fallos se pueden cuantificar. Y el deterioro cognitivo leve, dependiendo de las áreas que estén afectadas, nosotros lo clasificamos en amnésico cuando es un problema de la memoria,
multidominio cuando hay otro tipo de problemas perceptivos, etc. Hay una clasificación. En función de cuál sean las características del deterioro cognitivo leve que tiene la persona, así tendrá más posibilidades de tener un tipo de demencia u otro. Esta entidad, el deterioro cognitivo leve, de forma muy global, a los 3 años, sobre todo las personas que tienen deterioro cognitivo amnésico, tienen una alta posibilidad, amnésico que tiene un problema en la memoria, tienen una alta posibilidad de padecer una demencia de tipo Alzheimer. Entonces, nosotros hoy somos capaces de identificar el deterioro cognitivo leve, porque ya lo he definido clínicamente, pero podemos definirlo desde el punto de vista neuropsicológico y con biomarcadores. Es decir, nosotros cuando tenemos una persona con un deterioro cognitivo, no con una demencia que ya no hace falta, ¿qué llamamos biomarcadores? Aquellas sustancias biológicas que nos indican que algo está alterado. En este caso, ¿qué biomarcadores utilizamos? Generalmente muestra de líquido cefalorraquídeo o un PET-amiloide. El PET-amiloide es una prueba de medicina nuclear por la cual nosotros podemos ver si ya hay, con un marcador radioactivo que se une a las placas de beta-amiloide, si ya hay beta-amiloide en el cerebro. Personas que todavía no tienen una demencia. Vale. También ocurre lo mismo en el líquido cefalorraquídeo. Hay cambios en la proporción de la beta-amiloide, de la tau, etc. Entonces podemos diagnosticar esta entidad y ¿qué hacemos con ella? Seguirla. Son personas que nosotros, generalmente, dependiendo de cada caso, porque cada caso lo individualizamos, 6 o 9 meses, volvemos a evaluarlo. Pero esta entidad del deterioro cognitivo leve es muy importante. ¿Por qué? Porque es una ventana en la que nosotros podemos todavía transformar, hacer cosas para ralentizar, para evitar o para ralentizar la aparición de la demencia, que la demencia es lo que hemos comentado antes, cuando ya la persona empieza con fallos que no le permiten ser independiente. Entonces, es fundamental. Todos los tratamientos, todos los ensayos clínicos, todos los estudios van dirigidos a esto, al deterioro cognitivo leve. Y hay un estudio muy interesante de hace ya algunos años, no tantos, 6 años por ahí, se publicó en Lancet, de la doctora Kippi Belto, se llama el estudio Finger. En ese estudio se demuestra claramente que modificando hábitos de vida, por esto es clave, el deterioro cognitivo se ralentizó en una serie de personas. Es más, en los que tenían deterioro cognitivo amnésico mejoró la memoria. Por eso es tan importante. Pero me parece muy importante lo que estás diciendo, pero veo un problema a nivel poblacional. El problema es que somos muchos, con una cierta edad. Claro. Entonces, ¿cómo sospechar ese deterioro cognitivo leve? Imagínate que el médico de atención primaria, que conoce bien a los pacientes, nota alguna cosita. ¿Tiene que derivarlo al neurólogo? Tiene que derivarlo. Tiene que derivarlo porque el deterioro cognitivo leve, el manejo del deterioro cognitivo leve se hace bien en la unidad de demencias, porque allí tenemos todo muy protocolizado, estandarizado y sabemos cada tipo de paciente cómo tenemos que llevarlo, porque cada tipo de paciente es distinto. Entonces hay que diagnosticarlo en la unidad que afortunadamente podemos contar con ella, podemos asumir los pacientes que podemos asumir porque tratamos de trabajar con unos estándares de calidad altos en cuanto a tiempos, dedicación, etcétera, y es un equipo que ve al paciente todo global, ¿no? Pero es muy importante que lo identifiquemos. No sé, a mí me parece fundamental, lo que veo es la capacidad que vosotros tenéis de poder, pero pero es importante que cale en la gente el mensaje. Cale, exacto. Muy bien. Pepe, ¿qué etapas evolutivas hay en la demencia? Aunque por lo que ha dicho Carmen, indudablemente podemos retrasar esa fase con una serie de cambios. En teoría es variable, o sea, las etapas evolutivas dependen de la agresividad del factor, depende de las áreas que estén involucradas en el deterioro cerebral de esto. Por ejemplo, si el paciente sufre un ictus, aparte de las alteraciones motoras que tiene, pues evidentemente eso es de forma aguda, ¿no? Pero si es el desarrollo de una demencia vascular arteriosclerótica o un Alzheimer, lo normal es que haya una cierta evolución en el tiempo. Empiezan con alteraciones de la memoria, siguen con alteraciones de la concentración, con alteraciones en la resolución de problemas y es progresivo. Es decir, que eso se puede instaurar, los hemos visto de todo tipo, es decir, hay algunas que evolucionan
en unos años y otras que evolucionan muy rápidamente y además caen en picado. Vale. Vamos a ver, Javier, normalmente en la demencia, bien sea el Alzheimer como en otro tipo de demencia, hay una serie de cambios a nivel cerebral. ¿El ejercicio físico es capaz de modificar la estructura del cerebro? Pues es una pregunta tremendamente interesante que se ha respondido, como siempre, pues siempre que tiene algo que ver con el ejercicio, parcialmente, ¿no? Los primeros estudios, hacía muchísimos años, bueno, en general, la lesión característica que suelen ver los neurólogos y que solemos ver los médicos en general en un cerebro con demencia es un encogimiento, para que la gente me entienda, una atrofia córtico-subcortical, que es un encogimiento del cerebro, una pérdida de volumen del cerebro cuando ya va evolucionado. Es como si estuviese perdiendo sustancia el cerebro, y de hecho así es, ¿no? Pues el ejercicio físico ha demostrado incrementar la sustancia cerebral, tanto la sustancia gris en algunas áreas como la sustancia blanca. Pero es que también ha demostrado que aquellas personas que tienen una condición física mejor son las que menos tendencia a la demencia tienen, la que menor riesgo de tendencia, la que menor pérdida de volumen cerebral se les produce con la edad. Pero es que si ya estás metido en una demencia precoz o en un deterioro cognitivo precoz o en un Alzheimer o demencia en general, pues también se ha visto que la realización de ejercicio físico también incrementa esa sustancia gris, ese volumen cerebral. Y sobre todo se ha visto una cosa muy interesante en un estudio, que es que incrementa ese volumen a nivel del hipocampo, que es la región en la que se presupone que se inicia todo este proceso, ¿no? Entonces, interesante, sí. Vamos a ver si después de este programa la gente se toma en serio la importancia de hacer el ejercicio físico. Yo recuerdo en un libro de José María Ordovás que se llama Nutrigenética y Nutrigenómica, un dato que me dejó impactado. Y es que hay personas las personas que tienen, que eso lo sabes tú 1000 veces mejor que yo, el gen de la ApoE4, que es decir, que tienen un gen que se llama así, ¿no? Sí. Yo le digo a esas personas que tienen mala suerte, porque tienen el colesterol alto y riesgo de Alzheimer joven. Sí. Y que si hacían ejercicio intenso, en la edad del Alzheimer se les retrasaba como si no tuvieran la ApoE4. Totalmente. Es una brutalidad lo que estamos diciendo. Es una barbaridad. Porque ¿no? A los que no tienen ese gen, el ApoE4, que tienen 3,3, que es la mayoría de la población española, el 69%, que no supone riesgo, si esas que tienen 3,3 no tienen ApoE4, fuman, no hacen ejercicio y concitan en ellos todos los factores vasculares, esos tienen Alzheimer y los del ApoE4 no. Vale, fíjate. Es que es así, esto está demostrado. Bueno, a ver si... a ver si puede ser. Estoy por ponerme a dar salto. Vamos a ver, Carmen, ¿qué es la neuroinflamación? Bueno, la neuroinflamación es la inflamación de estructuras neuronales, ¿no? Desde el año 2011, pues desde el año 2009, hay una serie de publicaciones interesantísimas sobre neuroinflamación y demencia, ¿no? Y Alzheimer concretamente. Entonces, digamos que la neuroinflamación es la cama necesaria, el sustrato necesario para que se asienten las lesiones que determinan que uno va a tener una enfermedad de Alzheimer. Claro, la neuroinflamación, como ha dicho Pepe, él ha hablado muy bien de los factores vasculares, que son un factor de riesgo muy importante para el caso de la demencia tipo Alzheimer. Pues esos factores de riesgo producen, como todos los factores inflamatorios, como todos los factores vasculares, una inflamación, porque el tejido, hay una cierta anoxia, falta de oxígeno cuando hay problemas vasculares, ¿no? Arteriosclerótico o del tipo que sea. Y ese tejido protesta. Ese tejido protesta porque le falta oxígeno y se inflama. Entonces, de ahí que entre ellos los factores vasculares, por supuesto el colesterol, la diabetes, todo eso que lesiona los vasos provoca neuroinflamación, condición sine qua non para que haya una demencia tipo Alzheimer. O sea, que es que desde el punto de vista fisiopatológico se demuestra que si nosotros corregimos estos factores, el tejido cerebral está más saludable, más sano y será más difícil que se produzcan problemas de este tipo. Sí, es que quizá mucha gente no termine porque no se dedican a esto, obviamente, que esa inflamación crónica, por ejemplo, que se da en la obesidad, claro, y en muchas otras, está favoreciendo el Alzheimer porque está favoreciendo la neuroinflamación. Claro, ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo.
Por una inflamación crónica Claro. de bajo grado. Claro. Por eso el ejercicio Claro. domina y previene la inflamación crónica de bajo grado. Ataca desde la raíz, desde el inicio, todo esto. Pero yo creo que la gente tiene el concepto de inflamación, es que te da un golpe y se te inflama. Claro. Pero no tienen el concepto, porque además quizás no se ha dado el suficiente conocimiento sobre esto, de que muchas enfermedades, lo que tú has dicho, una inflamación de bajo grado, es decir, una inflamación muy leve, pero que produce unas sustancias que están afectando a la pared del vaso. A la pared del vaso. Vamos a ver, Pepe, ¿en qué consiste el Mini Mental Test y qué campo explora? Pues es una herramienta muy interesante, que yo al principio no me la creía, hablé con Lobo y digo, ¿cómo puede ser esto? Me dice, no, es cierto, es verdad. El Mini Mental Test es un test muy sencillo de una serie de preguntas estructuradas que hay que hacerlo por profesionales y que por profesionales entrenados en hacerlo, y que examina el estado mental del cerebro. Entonces recoge el examen de varias áreas. Por ejemplo, empieza por explorar la orientación en el tiempo y en el espacio. Después también explora el concepto de la fijación. También explora el cálculo y la atención. Hay otra serie de preguntas que hacen referencia a cómo está la memoria de ese paciente. Y también explora el lenguaje y la construcción, la praxis constructiva, ¿no? Entonces, como vemos, recoge todas las funciones cognitivas, ¿no? De modo que hay un score, hay una puntuación y podríamos decir que no es diagnóstico de nada, nunca es diagnóstico de nada, es simplemente orientativo de que puede existir un deterioro cognitivo, y podríamos decir que las personas de más de 65 años, pues podríamos dar una puntuación de 23 como mínimo, por debajo de 23 ya empezamos a hablar de que hay un deterioro cognitivo, e incluso en los que tienen menos de 65 años podríamos llegar a 27, ¿no? Esto más o menos. O sea que sí que se puede hacer un pequeño evaluación, ¿no? Claro. Del estado del cerebro desde el punto de vista para saber si hay un deterioro cognitivo leve o no. Como muy bien ha dicho Pepe, si me permites, claro, el Mini Mental no es diagnóstico de nada, porque por ejemplo en memoria, cuando hay personas que tienen un problema muy importante en memoria no redunda mucho porque es muy global. Vale. Entonces luego hay que ir trabajando con test, baterías que estudien dependiendo de la clínica del paciente y de lo que queramos estudiar, pues tenemos que ir viendo. Es orientativo y luego los especialistas lo sirve como evolutivo. Evolutivo. Como evolución, es decir, si obtiene una puntuación, al cabo del tiempo vemos que va disminuyendo, pues es un criterio de derivación a una unidad de demencias. Muy bien. Y se corrige por edad y por escolaridad. Dependiendo del grado escolar, del estudio que tenga la persona. El grado de escolaridad no es lo mismo que sea analfabeto, entonces no puede participar, o que tenga alguna deficiencia auditiva o visual. Me imagino que también será directamente el nivel de escolaridad a la reserva cognitiva, que es un valor tan importante. También la medimos, pero hay tablas corregidas que por edad y por escolaridad automáticamente te da la puntuación normal del Mini Mental, al igual que con todos los demás, con todos los demás baterías que utilizamos. Yo voy a contar una anécdota a la gente. Es decir, hay que ver esto que estamos hablando y aquí, lo mal que lo pasa. Yo me acuerdo de un paciente que era catedrático, había sido el hombre catedrático de matemáticas, y en el Mini Mental no podía hacer la secuencia de restar de tanto en tanto. Sí. Es duro. Vamos a dar paso a la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como. De los vídeos que hacemos para el portal UCAN Salud, hemos elegido sobre la uva. Uvas, ¿me las compro y me las como o no me las compro y no me las como? Yo de ti me las compraría, yo me las voy a comprar, me las voy a comer y nuestra salud mejorará. ¿Tiene mucho azúcar? Bueno, tienen una cantidad moderada de azúcar, de hecho 100 gramos de uva blanca tienen unos 16 gramos de azúcar, eso es lo que aporta aproximadamente unas 64 calorías. Hay pequeñas diferencias entre la uva blanca y la uva negra o la uva roja, pero en fin, la media es esa. Prácticamente no tiene proteínas ni grasa y tiene una pequeña cantidad de fibra. ¿Y qué podemos decir sobre sus vitaminas y minerales? Bueno, pues tiene vitamina B6, tiene vitamina B9, que es el ácido fólico, que está bastante bien, y tiene betacarotenos, que es la provitamina A,
sobre todo en la uva en la uva blanca, y también tiene minerales, ninguno en cantidad exagerada, porque tiene, por ejemplo, 17 miligramos de calcio por 100 gramos de uva, tiene 6 miligramos de magnesio y, como todas las frutas, tiene una cantidad considerable de potasio. De hecho, tiene 280 miligramos de potasio por cada 100 gramos. ¿Destacamos algo de sus otras sustancias? Bueno, pues sí, esto es muy interesante, porque realmente las uvas tienen otras sustancias que pues, son bastante favorables para la salud. Por ejemplo, tiene los antocianos, que le dan el color rojo o el color negro a la uva. Tiene taninos y sobre todo tiene flavonoides. Dentro de los flavonoides, el más conocido, porque han hecho pastillas incluso de esta sustancia, es el resveratrol. El resveratrol es una sustancia que produce la uva para defenderse de los agentes externos, ¿no? Y entonces se ha visto que tiene acción antifúngica, es decir, contra los hongos, pero además se ha visto que puede disminuir el crecimiento tumoral. Entonces, lógicamente, yo siempre digo que los alimentos son más importantes que las sustancias químicas aisladas. Por tanto, hay que comer uva y de entrada no hay que tomar pastillas de resveratrol. Entonces, eso es muy importante, y quizá una cosa que hay que saber es que en algunas personas los taninos, en personas sensibles, les pueden desencadenar migrañas. Pero bueno, esos son solo en personas sensibles. Por tanto, la uva yo creo que es un alimento que pueden tomarla cualquier tipo de persona, incluso personas con diabetes. Indudablemente, como la cantidad de azúcar que tienen es moderada, aunque son azúcares que, si nos tomamos la fruta después de la comida y hemos tomado una ensalada, hemos tomado fibra, con lo cual ese azúcar pasa más lentamente a la sangre, ¿no? Podrían tomarla los diabéticos en una cantidad moderada, pero por supuesto otras personas con hipertensión, con colesterol, etcétera, etcétera, y personas sin ninguna enfermedad, es un alimento muy beneficioso para la salud. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, ya sabemos que la uva es un alimento que podemos comer sin ningún problema. Algunos tenemos el problema que nos ponemos a comer y nos comemos, lo estábamos comentando, nos comemos demasiado. Están buenísimos. Y es un alimento muy, muy saludable. Y entramos en época. Y entramos en época. Entramos en época. Vamos a ver, Javier, hemos dicho que lo importante es hacer ejercicio, cada uno según lo que pueda, ¿no? Pero la intensidad del ejercicio y la cantidad, el tiempo de ejercicio, ¿es importante en la prevención de la demencia? Nos volvemos locos investigando sobre cantidades, tipos, volúmenes. Yo no quiero mostrar aquí esa imagen. Hacer ejercicio en sí, sea lo que sea, ya es beneficioso. Y en este tipo de paciente donde la implicación en el incremento de la actividad física o en el ejercicio físico es tan complejo y tan complicado, no vamos a ponernos a demostrar aquí que a lo mejor el ejercicio de baja intensidad o de moderada intensidad puede ser el más beneficioso para ellos. Pensad que estamos ante un paciente desde la casi normalidad que decía Carmen hasta casi la pérdida absoluta de funciones, de su capacidad de desenvolver las actividades cotidianas, o ya llegando casi al encamamiento, ¿no? Entonces, la disfunción es muy amplia, el abanico de disfunción es muy amplia, y decir que el individuo debe hacer un tipo de ejercicio u otro, que la intensidad, yo creo que es contraproducente. Es decir, en cada estadio se le debe de practicar el ejercicio que pueda hacer, y lo más importante, antes he dicho la adherencia, ahora voy a decir otro objetivo: divertirse. El ejercicio que lo divierta, porque va a crear adherencia, obviamente. Sí, yo me refería sobre todo a personas que no tienen, que están bien, que tienen 50 años, que tienen 60 años y que están bien, que eso sí que hay que recomendarle cierta intensidad. Vamos, intensidad me refiero, no hablo del ejercicio de alta intensidad. Hablo moderada, alta intensidad. Sí, sí. De hecho, repito, hay estudios muy contundentes demostrando la moderada alta intensidad, pero lo cual es lógico. El ejercicio no es más que un mecanismo de estrés, y la plasticidad de nuestras funciones corporales en general es descomunal. Se va perdiendo con la edad, pero la capacidad de adaptarnos, y esa adaptación nos da fortaleza, nos da calidad de vida. El cerebro también hace lo mismo, y con el ejercicio hace lo mismo. Es decir, si hacemos ejercicio, mi cerebro es plástico, tremendamente plástico, es uno de los elementos más plásticos, se adapta y se defiende contra la evolución, contra la disfunción futura que se pueda generar. Por tanto, claro, si el estrés es mayor,
Si la intensidad es mayor y el estrés es mayor, probablemente la defensa sea mayor. Sí, claro, ya te digo, por supuesto. Vamos a ver, Carmen, otro capítulo importantísimo es el tema de la alimentación. Por ejemplo, la llamada dieta mediterránea, que todo el mundo dice que la hace y casi nadie la hace, dicho sea de paso, ¿realmente disminuye el riesgo de demencia? ¿Es una dieta, antes hemos hablado de inflamación, sería una dieta antiinflamatoria en contraposición a lo que llamamos la dieta occidental? Sí, y ahora explico por qué digo que sí. Vamos a introducir, aunque luego lo hablaremos más detalladamente, o a mí me gustaría comentarlo, el tema de la microbiota, es decir, la flora intestinal. Pero la alimentación, hay un eje que es el eje intestino-cerebro. Constantemente hay un feedback de información entre el cerebro y el aparato digestivo, el intestino, a través del nervio vago. Entonces se comunican todo, o sea, lo que se come, inmediatamente hay una información hacia el cerebro. La dieta mediterránea es una dieta muy completa y muy poco inflamatoria, muy poco inflamatoria. Es verdad que aquí hay que introducir, como tú bien sabes, en esto sabes tú más que yo, que la dieta occidental, lógicamente se han hecho muchas pruebas y eso es absolutamente desastroso a todos los niveles, ¿no? Pero los factores que hacen que la dieta sea más o menos saludable es que no haya alimentos procesados. El procesamiento de los alimentos es muy malo para el organismo, inflama el organismo. Inflama, claramente lo inflama, ¿no? Además, el organismo no reconoce esos alimentos, suben los ácidos grasos saturados, en fin, se forma un lío enorme, ¿no? Entonces, a esta pregunta cambia a través de los cambios de la microbiota, que es clave en la salud, ¿no? Y que luego comentaremos, me gustaría, pues es fundamental que hagamos una dieta mediterránea, la clásica, la de siempre, la que se ha hecho toda la vida, la de nuestras madres, la de nuestras abuelas, y que intentemos, en lo posible, hacer nosotros los potajes, hacer nosotros la comida en casa. Y eso porque sabemos qué productos compramos, comprar productos de buena calidad, todo eso influye, porque yo le digo a los pacientes, yo le hablo en la consulta de que comen, que cuándo se lo comen, cómo se lo comen y con quién se lo comen. Claro, el tiempo que tarda. Uy, yo como los pavos, digo, no, hay que un tiempo. Y luego la comida es un lugar de disfrute, es un lugar de relax, es un lugar de comunicación y es un lugar donde hay un tiempo de comida. Y todo eso tenemos que recuperarlo, junto con la calidad de la dieta mediterránea. Muy bien, a ver si alguien nos escucha, no creo, pero bueno. No, pero es que de verdad, es que llevamos 30 años, 40 años diciendo esto y cada vez la gente come peor, es que es una cosa increíble, no sabemos ya qué hacer. Vamos a ver, Pepe, ¿el control de los factores de riesgo cardiovascular es importante para prevenir las demencias? Sí, es importante. Fíjate, no sé si eran los griegos o los romanos los que decían mens sana in corpore sano, ¿no? Es decir, esto es el viejo adagio. El control de los factores de riesgo hemos dicho que es fundamental para prevenir el desarrollo de la arteriosclerosis. Entonces, se ha demostrado suficientemente en estudios controlados que el control de la hipertensión, de la diabetes, el abandono del tabaquismo, revierte en una mejor salud vascular de la pared del vaso. Y consecuentemente, todo esto tiene que radicar en una disminución de la demencia y se ha cuantificado. O sea, el control de los factores de riesgo como la diabetes, el control de la hipertensión, el control de todo esto que estamos hablando, puede revertir hasta un 20 o un 30% el desarrollo de demencias. O sea, estamos hablando de prevención, es mucho. Es mucho. Y luego, Pepe, yo como especialista en diabetes, yo cuando veo a una persona con diabetes en la consulta, siempre le digo que si yo le trato solo la diabetes, lo hago mal. Yo lo que tengo que proteger es sus vasos sanguíneos. Entonces, para proteger los vasos sanguíneos hay que controlar todos los factores de riesgo, es decir, todo lo que es malo para los vasos y potenciar lo bueno. Bueno, hay dos cosas, hacer ejercicio y alimentarse bien.
Y luego hay una cosa que yo creo que es muy importante y es, por ejemplo, cuando hablamos de los factores de riesgo, yo le digo, tú por el hecho de ser diabético tienes que tener colesterol más bajo que una persona que no sea diabética, porque tú ya tienes una cosa que es perjudicial, entonces lo otro que podemos bajarlo, ¿es correcto eso o no? Sí, es correcto. Vale, pues entonces lo seguiré diciendo. O sea, tú date cuenta que el control de la diabetes, lo que se ha demostrado es que el control multifactorial en el steno 2 es el que realmente disminuye el riesgo de morbimortalidad, ¿no? Sí, y esto no es solo la diabetes, no es solo el conjunto. Por eso a nosotros nos explicaron en la carrera que la diabetes era una enfermedad metabólica que tenía complicaciones vasculares. Totalmente. Y ahora pensamos que es una enfermedad vascular de origen metabólico. Vale, le hemos dado la vuelta. Estamos de acuerdo. Vamos a ver, Javier, imaginemos que una persona tiene ya demencia, ¿no? Grado moderado y tal. ¿El ejercicio sobre qué funciones cerebrales actuaría más? Pues sobre todo en general. A esa persona todavía le queda plasticidad, todavía le queda capacidad de modificación de sus funciones cerebrales, alguna, no mucha, pero todavía le queda, y el ejercicio ha demostrado claramente de poder modificar esas funciones, ¿no? Todas las funciones cognitivas, que son las que deterioran al individuo y que la hacen totalmente dependiente de terceros, son modificadas con el ejercicio físico en una persona con demencia. Pero esto que llamamos la velocidad de procesamiento de información, que es tan importante a nivel cerebral, también hemos visto que mejora, que incrementa la velocidad de procesamiento de la información. Y sobre todo, la palabra que es un poco estrella y que la viene nombrando la doctora Antúnez toda la tarde, ¿no? Toda la noche, y es memoria. Memoria, ¿no? Pues la memoria, también actuamos sobre la memoria y somos capaces del ejercicio físico de mejorar esa memoria. Por tanto, en general, toda la disfunción, toda la mecánica de disfunción cerebral que conlleva el Alzheimer ha demostrado que el ejercicio puede mejorarla. Por tanto, es una buena terapia, sí, y barata. Has dicho varias veces la plasticidad cerebral. Yo creo que mucha gente tiene la idea de que el cerebro tiene esa plasticidad, pero en los primeros años de la vida, e incluso hasta los 18 años. Pero yo creo que hay muchas personas que creen que a partir de los 25 o 30 años, por decir una edad, el cerebro ya es el que es. No es así. No, la doctora Antúnez podrá hablar mucho más profundamente que yo de esto, pero hay unas curvas que son clarísimas de plasticidad cerebral, ¿no? Y lo peor de todo esto es que esa idea era la idea científica hace muchísimos años, pero esa idea se ha ido evolucionando y ahora sabemos perfectamente que indudablemente con la edad se pierden esas capacidades de adaptación, indudablemente, pero las seguimos teniendo. Y son importantísimas, y no solamente a nivel cerebral, a nivel de muchísimos órganos. Y a nivel cerebral, que pensamos que era un inmovilista, siempre hemos pensado que el cerebro es un inmovilista y que no se podía modificar con nada, pues todo lo contrario, es uno de los órganos más modificables. Hemos pasado al extremo contrario. Es eso, es la capacidad de adaptarse, exactamente, de adaptarse al cerebro a nuevas situaciones. Pacientes con Alzheimer. Sí, exacto. Desarrollan nuevas Exacto. sinapsis. Exacto. Sí, sí. Donde hay una discapacidad funcional impresionante, ¿no? Sí. Muy bien, pues estamos aprendiendo mucho. Vamos a ver, Carmen, querías tú hablar y yo también lo tenía que gustar. Que me interesa mucho. Tengo que decirte que nosotros hicimos un programa aquí exclusivamente de la microbiota, o sea que hemos considerado que es un tema muy importante. ¿Por qué es importante la microbiota en el tema que estamos tratando hoy de la demencia y de la prevención? Y de la prevención, pues es importante porque, bueno, ya sabemos todos que la microbiota, desde que se secuenció el genoma de nuestras bacterias y nuestro junto, ¿no? En el año 2010 ya nosotros no somos solos, sino no vivimos solos, vivimos en una gran colonia de bacterias vive en nosotros, ¿no? En este caso vamos a hablar ahí en todos los orificios, pero vamos a hablar de la microbiota intestinal y esto tiene que ver con la alimentación. El hecho de que tengamos una microbiota saludable, eso es sinónimo de salud a todos los niveles. ¿Por qué? Porque las bacterias, como muy bien sabéis, tienen una serie de funciones fundamentales. De hecho, gran parte de los neurotransmisores se sintetizan en el tubo digestivo, que es el segundo lugar después del cerebro donde más número de neuronas hay del organismo. El tercero es el corazón, que llaman tercer cerebro también, ¿no? Y estas bacterias, no solo neurotransmisores, sino vitaminas, están encargados de la absorción de nutrientes. Cuando cambia esa flora intestinal,
por diversos factores que ahora podemos comentar, entonces ya se vuelve, hay una flora que ya no es tan amiga. Y esa flora ya está dificultando, digamos, que la flora buena, nuestra flora natural, amiga, haga su función. El hecho de que una persona tenga una flora intestinal saludable hace que no engorde, porque absorbe una parte de lo que come, pero otra parte no la absorbe. Hidratos de carbono, proteínas, bueno, eso está todo muy, muy estudiado, pero bueno, en líneas generales. Que su inmunidad esté mucho más activa, porque la bacteria, cuando atravesamos la vellosidad intestinal, las placas de Peyer están ahí. Entonces, las bacterias están encargadas de que de mantener una inmunidad adecuada. El cerebro le llega una información de que el intestino es saludable y no se inflama, está tranquilo. Cuando la microbiota está alterada, toda esta homeostasis se altera. ¿Y por qué se altera la microbiota? Factores que, alteran la microbiota. El estrés, por los niveles de cortisol que se cargan la microbiota saludable, la sana, y el ejercicio físico tiene una influencia extraordinaria para que tengamos una microbiota saludable. Fundamental la microbiota. De hecho, cuando hicimos el programa ese, una de las cosas que aprendí es que el 80% de la serotonina se produce en el intestino y no en el cerebro. Y el 60% de la dopamina. Y el 60% de la dopamina, fíjate tú. Pepe, ¿qué experiencia existe en el control de la hipertensión arterial y el deterioro cognitivo? En la revisión que he hecho sobre los metaanálisis que exploran esto, se llega a la conclusión de que el control de la hipertensión arterial, la reducción de la presión arterial, aumenta la función cognitiva en un 9%. Yo mismo participé aquí en un ensayo clínico internacional en donde valorábamos la acción de un ARA2, en este caso era candesartán, para valorar la función cognitiva, y en este estudio se demostró positivamente que la gente que estaba, la población de pacientes hipertensos tratados con candesartán, tenían menos deterioro cognitivo que el grupo control. Es decir, que efectivamente el control de la presión arterial, pero no solamente previene las demencias vasculares, previene también el Alzheimer. O sea, que el control de la presión arterial es muy importante. Hay que controlar muy bien la tensión. Llevamos ya más de 50 minutos, lo digo porque nos queda aquí, pero tenemos que... Vamos a ver, Javier, tú has hablado mucho del ejercicio y estamos, todos de acuerdo en la importancia, pero ¿qué papel juegan las relaciones sociales en evitar las demencias o cuando uno tiene demencia, pues que evolucione más lentamente? Bueno, hay una cuestión que yo creo que está más o menos quedando clara, y está quedando clara porque no hemos hablado de ella, y es del tratamiento. No hemos hablado todavía de los fármacos que presuntamente mejorarían o curarían el Alzheimer, y es que no existen realmente. Por eso no hemos hablado de ellos, si no estaremos aquí hablando de los fármacos, que es la solución al problema. Cuando eso ocurre en una enfermedad, y ocurre en muchísimas enfermedades o en bastantes enfermedades del ser humano, pues lo que hacemos los médicos es irnos a los factores de riesgo, intentar controlar los factores de riesgo para que aparezca o lo más tarde o no aparezca el proceso, ¿no? Y eso entra dentro de este pool junto con el ejercicio físico, la nutrición, todo el control de los factores de riesgo cardiovascular, etcétera. La labor social es importantísima. La labor social, ¿qué le hace al individuo? Le hace relacionarse, le hace que su cerebro funcione y le hace que tenga lo que llamamos una reserva cognitiva mayor todavía de la que le correspondería, ¿no? La relación social y el aislamiento social disminuye esa reserva cognitiva. El nivel de reserva cognitiva también está relacionado con la posibilidad de tener Alzheimer, con la capacidad para prevenirlo si tienes una alta reserva cognitiva o evolucionar rápidamente, ¿no? O sea, no aislarse y tener relaciones sociales es muy importante. Por cierto, el ejercicio es una mejor manera, el ejercicio social de relacionarse con una muy buena en Activa, aprovechando el programa Activa, la gente, tenemos un programa de pacientes oncológicos que están haciendo ejercicio físico con un cáncer, y ellos dicen con claridad que lo mejor no es la mejoría de su calidad de vida, de su condición física, que pueden hacer más cosas, lo mejor es la capacidad de sociabilización con personas que tienen el mismo problema y la capacidad para comentarlo y decirlo y hablarlo. Claro. Y que eso es lo que más les ha
lo que mejor les ha sentado. Es importante que hacen ejercicio en el programa Activa, pero y además sociabilizado. De hecho, las consecuencias negativas de esto, la otra cara la hemos visto en la pandemia. En el aislamiento. Nosotros hemos visto nuestros pacientes un deterioro, han caído en picado. Decía el psiquiatra este famoso Rojas, ¿no?, de que los factores fundamentales son evitar el aislacionismo. Por eso decía que las personas mayores no deben vivir en urbanizaciones, porque fomenta el aislarse. Hay que relacionarse. Hay que relacionarse. Carmen, posiblemente muchas personas no tengan claro por qué las infecciones bucales pueden tener relación con la demencia, pero por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología dice que la periodontitis es un factor de riesgo cardiovascular independiente para tener un infarto, por ejemplo. ¿Qué papel juega? Lo digo porque la gente tiene que cuidarse la boca. Mucho. Muchísimo. ¿Por qué? A ver, la boca está aquí muy cerquita del cerebro, está aquí debajo, está muy cerquita. Entonces, las infecciones, ¿qué ocurre con las infecciones? Las infecciones crean un proceso inflamatorio y además crean las periodontitis crónicas, como tú has dicho, una serie de gérmenes que directamente pasan al cerebro y que el cerebro, ¿qué hace? Se defiende y se inflama. Y se inflama. Vale. Y se inflama. De hecho, hay algún ensayo clínico ya y muchas cosas. Y esto lo vemos en muchos cerebros en el banco de cerebros. Gente que ha tenido periodontitis y hemos visto, bueno, que tienen lesiones, inflamatorias, claramente. Muy bien. Pepe, ya casi la última pregunta, porque llevamos más de 55 minutos, pero un tema que me interesa porque hay por ahí bulos sobre que bajar mucho el colesterol produce demencia e incluso hay gente que no toma estatinas, que son los fármacos para bajarlo, cuando es necesario en esas personas que lo tomen, porque se habló en su día de esto. ¿Qué nos puedes decir? Que el colesterol cuanto más bajo mejor, que no hay que dejar de tomar estatinas y que no ha habido ninguna relación con el aumento de demencia ni nada por el estilo por bajar el colesterol. Fíjate bien que ahora los niveles de LDL que se recomiendan son en las personas de alto riesgo, muy alto riesgo cardiovascular, por debajo de 50. Entonces, eso quiere decir que es un colesterol muy bajo. Muy bien, o sea que las personas a las que su médico le haya mandado una estatina porque tiene el colesterol alto, que no haga caso de los bulos. No, y todo. Tiene más riesgo si deja de tomar la estatina que tomando la estatina. Y última pregunta, Javier, la importancia de dormir bien para prevenir las demencias. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en ese pool de vida saludable, ¿no?, de hábitos de vida. Es que el hábito de vida es la esencia de la salud, es el sinónimo absoluto de salud, ¿no? Y cuando estamos en Alzheimer, donde el tratamiento medicamentoso, pues, hombre, la doctora Antunes podría comentar alguna cosa más, pero ayuda, parece ser que en algunos casos, no en todo, disminuye la velocidad de progresión, pero no hemos conseguido mucho más. Pues el hábito de vida, el cambio de hábito de vida para la prevención, antes de tenerlo y durante el proceso, ya sea un deterioro precoz o ya sea la propia demencia, se convierte en imprescindible. Y dormir saludable es una cosa que es obvia y evidente, que está dentro de esos hábitos de vida saludable y que cada vez más se relaciona el mal dormir con mucha patología. Con obesidad infantil, por ejemplo, hay una relación directísima también. Entonces, para terminar, Carmen, porque claro, estamos hablando aquí de demencia. Hemos hablado, yo quería hacer el programa como lo había hecho, hablando sobre todo de prevención, pero ¿se espera algún fármaco novedoso? Esa sería mi última pregunta. Bueno, se está hablando mucho, ¿no?, del famoso fármaco polémico que se aprobó en Estados Unidos, ¿no?, y que Europa no ha aprobado. Ha aprobado otro parecido, pero la verdad es que no tenemos un fármaco realmente que... Entre otras cosas porque la hipótesis del beta-amiloide, es decir, los depósitos de esta proteína, que son condición sine qua non para que se produzca la enfermedad de Alzheimer, no parece que sea la diana terapéutica. Entonces, parece ser que tendríamos que ir por otros caminos, ¿no?, por otros caminos. Y bueno, habrá grupos de pacientes que tendremos que seleccionar, porque en un síndrome no todos los pacientes son iguales, podemos agrupar por una serie de características biológicas, genéticas, y quizá algunos de esos se puedan beneficiar de un determinado grupo de fármacos. En cualquier caso, todos se benefician de la prevención, todos. Muy bien. Un último mensaje. Escueto, claro, y conciso.
Muy sencillo. En el mundo que vivimos, el ejercicio físico no es una opción, es una obligación. Y en el Alzheimer, para prevenirlo y para tratarlo, infinitamente más. Pepe. Hemos tratado de poner de manifiesto la importancia que tiene el control de los factores de riesgo cardiovascular en la prevención de las demencias. Tener controlada la tensión, tener controlada el azúcar, tener controlado el colesterol, no fumar y no beber en exceso previene hasta un 40% la aparición de demencias. Muy bien, Carmen, tu último mensaje. Que las personas tengan una vida sin estrés, el estrés inflama, que traten de trabajar una función muy importante que está antes de la memoria previa y que cuando está alterada después viene la memoria, que es la atención, y que trabajando la atención hay muchas maneras de trabajarla. Aquello de aquí en Murcia se dice hay que estar en lo que es, en lo que uno está haciendo en este momento. En este momento hay muchas técnicas para trabajar la atención y yo invitaría a toda la gente a que hiciera un tiempo de reflexión para la atención, fijar la atención en algo. El ejercicio físico favorece muchísimo la atención y que lo que se haga atentamente. La meditación también. Sí, bueno, realmente estamos por terminar el programa. Yo estoy muy contento por cómo lo había expuesto todo. Es cierto que nos han quedado todavía muchas cuestiones, pero bueno, el tiempo es largo y nos da tiempo para hacer más programas, pero creo que vosotros lo habéis resaltado todos de una manera fundamental. Hay un 40% de demencias que se podrían prevenir. Y luego nos echamos las manos a la cabeza diciendo, es que estoy mal, o sea, preocúpate antes con todo lo que vosotros habéis dicho y nada más. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos y recordaros que en nuestro portal de salud Ucansalud podéis encontrar información sobre hábitos de vida saludable y prevención de muchas enfermedades. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.